2, podemos llegar a ecuaciones 2 y 3, aplicando las mismas identidades trigonométricas que nos dan las ecuaciones finales de estas fuerzas 1 y 2. Teniendo esas fuerzas 1 y 2, podemos llegar a una fuerza resultante, donde esa fuerza resultante tendrá una parte constante y una componente sinusoidal que tiene un doble de pulsación porque va a aparecer 2 ómega, 2 veces frecuencia angular eléctrica. La fuerza medida básicamente va a ser una integración de 0 a t, es decir, en el dominio, en un periodo t, de esos valores de fuerza en términos de valores instantáneos, que me van a dar en el desarrollo una ecuación, una fuerza media que está acá. Esa fuerza media va a ser proporcional a una constante, a la frecuencia angular eléctrica, va a ser proporcional a los flujos máximos A y B, y a un seno de beta que va a contemplar el desfasaje eléctrico, recuerden beta, desfasaje eléctrico, entre ambos flujos. Al usar una disposición de electros imanes de tensión y de corriente de esta manera, los flujos phi A y los flujos phi B están desfasados beta veces. Bueno, acá ya estamos encontrando una primera aproximación de una fuerza resultante F, media, que va a estar en proporcional del seno de ese ángulo de desfasaje entre los dos flujos. Si esa fuerza media la multiplicamos por un radio, tenemos cupla, y eso lo sabemos de física 1. Entonces, el radio multiplicado por todo esto que está acá, hará que se transforme una constante 3 en una constante K4, y tendremos que nuestra cupla media, definitivamente, es proporcional a los valores de flujos magnéticos del electroimán de tensión B y del electroimán de corriente A, y proporcional al seno del ángulo comprendido entre esos flujos phi representados en el plano complejo. Entonces, de todo esto que hemos visto, muchachos, que lo tienen que saber, la ecuación fundamental es esta, para que la expresión general de cupla media. Esta cupla es la CM que yo le mostraba la clase pasada y que yo le decía, cuando la máquina, cuando el medidor, o cuando la carga, digamos, llámese el hogar de ustedes, consume cada vez más potencia, consume cada vez más energía de la red, potencia en kilovatios o energía en kilovatios hora. Recuerden que la energía es potencia por tiempo, a más potencia consumida, mayor a la energía consumida, el disco gira a más velocidad. La cupla motora, para cada valor de energía, va aumentando. Para un cierto valor de energía tengo una cupla motora media, para otro valor de energía, otra cupla motora media. Esas cuplas motoras son esta que está acá, y la cupla antagónica era proporcional a la velocidad, a más velocidad, que es proporcional al consumo de potencia, mayor es la cupla antagónica, que es la que se va a oponer justamente a esta cupla motora media. Entonces, fíjense, si la frecuencia aumenta, si la frecuencia angular eléctrica aumenta, la cupla motora aumenta. En este caso, analizar ómega a nosotros no nos sirve porque la frecuencia angular eléctrica ómega es 2pi por F eléctrico, así como ustedes ya lo vienen trabajando desde Electrotecnia 1. Para nosotros la frecuencia tiene una banda de variación sumamente pequeña, ya dijimos 49,8, 50,2. Hay muchas máquinas con una inercia muy importante en lo que es el parque de generación de energía eléctrica, máquinas con inercias muy importantes que hace que el sistema, del punto de vista de la frecuencia en general, sea bastante robusto. Entonces, no tengo variaciones de frecuencia eléctrica. Recuerden que en las máquinas, en las centrales de generación de energía eléctrica, las unidades primarias de accionamientos, las máquinas de impulso, normalmente son turbinas, dependiendo de la zona geográfica del país, en algunos casos generación termoeléctrica, como en el caso de nosotros acá en Tucumán, o en otras zonas del país, por ejemplo, zonas cuyanas, que son generaciones hidroeléctricas, son máquinas de mucha inercia, cuya frecuencia eléctrica en los generadores es un reflejo de la frecuencia mecánica a partir de los pares de polo magnético de los generadores sincrónicos de las máquinas sincrónicas. Entonces la frecuencia eléctrica del sistema, de hecho hay máquinas encargadas de llevar la frecuencia, de mantener la frecuencia, no varía, no tiene bandas, tasas de variaciones muy importantes, como sí pueden haber fluctuaciones en las tensiones, que en todo caso la distribuidora debe asegurar
una cierta banda. De hecho, en algunos lugares se asegura una banda de más o menos 5% tensiones de línea y tensiones de fase, en otros casos más o menos un 7% tensiones de línea y tensiones de fase, pero normalmente están en esa banda de más o menos 5%. Pero hay más fluctuaciones, oscilaciones de tensión, pero la frecuencia no, la frecuencia es muy estable, muy constante, o sea que este omega no entra, no es un parámetro que se lo analiza demasiado en lo que es cupla motor. En la ecuación nos queda en la productora un omega, entonces tenemos que analizarlo, pero en la vida real este parámetro, este factor de esta productoria no interviene mucho. Pero que acá que sí vemos, que aparecen flujos. Si un flujo o el otro es cero, la productora es cero. No tengo cupla. Si los dos flujos son cero, por supuesto no tengo cupla. O sea que aquí no me basta tener un solo flujo. Y esto nos lleva a la primera conclusión que habíamos sacado en la clase de hoy. Un solo electroimán no me permite tener una fuerza resultante y por ende una cupla motora. ¿Por qué? Porque un solo electroimán hace que las fuerzas, ya sea con flujo saliendo del plano del disco o con flujo entrando al plano del disco, las fuerzas sean radiales, de igual magnitud y sentido contrario, analizado para cualquier instante de tiempo, donde tendré una corriente que está circulando y yo tomo un diferencial de L por I multiplicado por B, y eso me dará en cualquier instante de tiempo fuerzas que yo la puedo analizar, y siempre esa fuerza tendrá, si la analizo acá, en este punto habrá una fuerza igual y opuesta. En la misma dirección, radial, con el mismo sentido y valores iguales. Sentidos contrarios y valores iguales, por lo tanto todas las fuerzas se anulan. Un solo electroimán no me permite generar una cupla motora, porque no tengo fuerza resultante. De ahí donde vino la importancia de que han pensado en su momento, che, ¿qué pasa si ponemos dos electroimanes en esta disposición de forma tal que los valores de flujo sean, supónganse que sean iguales o parecidos, pero lo importante es que estén desfasados? Si uno de los flujos es cero, no tengo cupla motora. ¿Y qué pasaría con beta? Otra cosa muy importante. Si por esas casualidades el ángulo de desfase entre los flujos es cero, beta es cero, es decir, los dos flujos están en fase, seno de cero es cero, tampoco tengo cupla. El disco no gira. Para que el disco pueda girar es necesario que ese beta sea distinto de cero. ¿Cuándo tendré el máximo de cupla? Cuando el seno de beta sea igual a 1. ¿Cuándo el seno de beta igual a 1? Cuando beta igual a 90 grados. Entonces esto demuestra y explica cómo gracias a este sistema, con dos electroimanes dispuestos de esa manera, que me permitan tener flujos desfasados beta veces, tengo una cupla motora, porque tengo una fuerza resultante, porque hay un cierto radio de giro, y eso me permite que haya una cupla motora y que el disco gire. Ahora, muchachos, en este punto, ya sabemos cómo hacer para que gire ese disco metálico de aluminio, que es el que fotografía. ¿Cuál es el próximo desafío? Ya sabemos que el disco gira, pero necesitamos que esa cupla motora sea proporcional a la potencia consumida y por ende la energía consumida. Repito, la clase anterior. La potencia y la energía consumida tiene que ser proporcional a la velocidad del disco y a la cupla motora. A más potencia consumida, a más energía consumida, mayor velocidad del disco, mayor cupla motora. Ya sabemos que ahora mediante este dispositivo podemos generar una cupla motora, que con solo electroimán no basta, hay que tener dos electroimanes con dos flujos desfasados beta veces. Entonces tendremos una cupla motora que hará girar el disco. Ahora, ¿cómo hacemos para que esa cupla motora sea proporcional a la potencia? Que es el próximo desafío. ¿Me van siguiendo hasta acá? Vamos de 10. Bien, perfecto. Empecemos a interconectar esos electroimanes que antes servían para explicar cómo gira esto y nada más. Bueno, como les dije y les adelanté, el que está en azul, que es el flujo phi-B, que me generan dos flujos phi-SU-A en sentidos contrapuestos,
Fíjense, en todo eso va en serie con la impedancia de carga. Y esa impedancia de carga tiene un módulo y tiene un cierto ángulo fijo. Estamos pensando en un medidor monofásico, que por ejemplo pueden tener en su casa. Su casita, en términos electrotécnicos, lo pueden aglutinar y pensarlo en una impedancia de carga que durante una ventana de las 24 horas del día, este módulo va a ir cambiando y este ángulo va a ir cambiando. En términos eléctricos, ustedes lo pueden modelar a su casita como una impedancia de carga con un cierto ángulo fijo. Como esa casita, esa impedancia de carga demanda potencia, demanda energía, hay circulaciones de corriente. Y la circulación de corriente hace que al circular por estos electroimanes que tienen un cierto sentido de devanado, y hay un cierto sentido de circulación, se generen flujos contrapuestos en estos sentidos. Y en bornes de la fuente, donde acá yo tendré una tensión aplicada U, que será la tensión de fase que ustedes tienen en la casa, entre fase y neutro, 220 voltios, valores eficaces, es una tensión U de T, cuya variación es U máximo seno de omega T. Por el momento, olvidémonos de los armónicos que pueden estar presentes en las ondas de tensión, eso lo veremos en calidad de energía. Conecto a esos bornes el bornes del electroimán de tensión, que en función de el sentido de circulación de la corriente, en este caso IB, y del sentido de devanado del electroimán, genera un flujo Φb en este sentido. Esos flujos A y B atraviesan perpendicularmente el plano del disco. Esto que está acá lo tengo que llevar a un plano complejo, que es lo que a veces le pido a los muchachos que te dan por rendir el final, que me lo expliquen. O a veces le pido las ecuaciones generales de funcionamiento de un medidor. Entonces yo necesito que me digan una cupla motora, por lo menos de qué depende. Para los que están por rendir final, a todo esto no le pido que me desarrolle, ni tan siquiera pido que me hagan estas gráficas. No, pero por ejemplo, no pueden no saber, futuros ingenieros electricistas, de qué depende la cupla motora. Porque fíjense en que esta sola ecuación tiene muchísimo jugo. Que no sepan hacer un esquema básico de un electroimán así, o un esquema básico en el plano complejo de flujos y de corriente, aunque sea algo mínimo elemental como eso. Eso sí pido, porque estas pequeñas cositas sí las tienen que saber. O este esquema con estos diagramas fasoriales y que lo explique. Esas cosas sí pido. Entonces fíjense, yo acá tengo, esto por supuesto está girando en un cierto sentido, con una cierta secuencia de fase, y con una cierta velocidad omega, que es de la fuente, 2pi por F eléctrico. Y ustedes lo analizan para un cierto instante de tiempo, donde, por ejemplo, justo el flujo Φ sub B pasa en el plano complejo, justo pasa por el eje horizontal. ¿Sí? Φ sub B, recuerden, es el flujo de la bobina de tensión. Entonces, desfasado beta BC estará el flujo de corriente generado por el electroimán de corriente. A cada uno de esos flujos le corresponde una tensión inducida. Al flujo Φb, una tensión inducida por ley de Lenz en cuadratura a 90 grados y retrasado respecto a Φ sub B. Y haga el flujo Φ sub A una tensión E sub A en cuadratura retrasado 90 grados con respecto al flujo Φ sub A. Asumiendo que el disco, o asumiendo, digamos, que las corrientes eléctricas I1 e I2, perdón, IA e IB estén en fase con respecto a esos flujos, pero fíjense en que respecto al flujo Φ sub A tenemos una circulación de corriente IA en fase con él. Lo mismo va a pasar con EB. Y tendremos corrientes inducidas I1 y corrientes I2, que van a ser las corrientes de disco que se van a inducir como consecuencia de estos flujos alternos variables que inducen tensiones alternas variables en el disco y que encuentran en ese disco caminos cerrados para que se establezcan las circulaciones de corriente de disco I1 y I2. Y que esas corrientes de discos I1 y I2, como suponemos que el disco es muy resistivo, o en la suposición hasta el momento que estamos haciendo, que simplifica mucho el diagrama, suponemos que son
resistivo, las corrientes I van a estar en fase con las tensiones. Entonces fíjense, entre tensión, como es un circuito monofásico, entre tensión y corriente hay un ángulo phi. Ese ángulo phi, como lo marca el estudio de circuitos alternos monofásicos que ustedes vieron en segundo año, el desfasaje entre tensión y corriente es coincidente con el ángulo de desfasaje de la impedancia. Entonces ese phi es este phi que está acá, que es el desfasaje entre U e IA. Phi A e IA están en fase. IA es la corriente que circula, digamos, es la corriente que circula por el circuito de corriente, valga la redundancia. Corriente que circula por el circuito de corriente y por ende pasa por el electroimán de corriente. Y B es la corriente que circula por el circuito de tensión. E I1 e I2 son las corrientes inducidas en el disco, que en nuestra suposición inicial, que nos simplifica un poco las cosas, estamos suponiendo que están en fase con las tensiones inducidas. ¿Cuál es la condición? ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Que esa cupla motora, que ya sabemos cómo se genera, de qué depende y qué hace girar el disco, sea proporcional a la potencia. Entonces, todo lo que nosotros hemos llegado como ecuación general, esto que está acá, debe ser proporcional en potencia alterna monofásica, U por I coseno phi. U, tensión en Borne, y A, corriente que circula, coseno del desfasaje entre tensión y corriente. En términos electrotécnicos, es potencia. O sea, buscamos que el Cm, que tiene una expresión general, que es esto que está aquí, sea proporcional a una ecuación electrotécnica vista en el circuito, que sabemos que es P. Bueno, para que esto se cumpla, para que esto ocurra, para que esa cupla motora sea proporcional a P, omega por phi A tiene que ser igual, omega por phi B es de la bobina de tensión, tiene que ser proporcional a U. El flujo phi A tiene que ser proporcional a la corriente que circula por el electroimán, que es IA. Y no queda otra que el seno de beta sea igual al coseno de phi. Cuando trigonométricamente un coseno es igual a un seno de un ángulo distinto. Bueno, justamente cuando estamos en presencia de ángulos complementarios, es decir, cuando el beta más el phi es 90 grados. Fíjense, si yo tengo beta y le sumo phi, beta más phi es 90 grados. Y eso es lo que se conoce en medidores como la condición de los 90 grados. Es decir, para que las cuplas motoras, y eso a veces pregunta de examen, ¿cuál es la condición para que las cuplas motoras, que antes le pido de qué depende todo esto que está acá, cuando esas cuplas motoras son proporcionales a la potencia y por lo tanto a la energía consumida, activa? Recordemos que son medidores que consumen energía en un solo sentido, del lado fuente al lado carga, y solamente registran energía activa, kilovatios hora. Cuando esa cupla motora es proporcional a P, porque hasta acá nosotros dijimos la ecuación general de la cupla media motora. No dijimos que esa cupla motora es proporcional a P. Es lo que ahora nosotros buscamos, que esta cupla motora a su vez sea proporcional a P. Se debe cumplir en base a este esquema que está acá. Fíjense que es una demostración bastante sencilla, más bien gráfica que matemática, que beta más phi sea 90 grados. El coseno tiene que ser igual al seno y por lo tanto beta más phi tiene que ser 90 grados. Entonces, fíjense, acá a la derecha ya estamos viendo, sabiendo qué es la cupla media, de quién depende y cuál es la condición para que esto sea igual a P, ya podemos entender los discos internamente cómo funciona un medidor de inducción. Entonces, fíjense en que nosotros tenemos acá abajo una especie de C, que vendría a ser el electroimán de corriente, que es este que está acá. Acá arriba tenemos el electroimán de tensión, es este que está aquí. Fíjense en que en serie con el electroimán de corriente entra el conductor de vano, sale el conductor, pasa la impedancia de carga. Por ejemplo, podrían ser 3 lámparas incandescentes de ante, es una carga resistiva pura, phi igual a 0, desfasaje entre tensión y corriente prácticamente 0 grados, sale, cierra el circuito de corriente. Y el circuito de tensión, uno va conectado, fíjense, a bornes de la carga, y el otro borne de la bobina, que está acá, va conectado a bornes de la fuente. Entonces,
aparecen los flujos phi A y phi sub B. Fíjense que acá está dibujado en perspectiva. Esos flujos phi A y phi sub B que están dibujados acá van a estar desfasados beta veces, un ángulo beta, y como consecuencia de ello, como hay frecuencia eléctrica, omega eléctrico de la fuente, hay flujos que interactúan de tensiones y de corriente, y hay un desfasaje eléctrico entre los flujos que interactúan, entonces hay cupla motora, hay fuerzas, hay una cierta distancia, hay radios, hay cupla motora, este disco comienza a girar en un cierto sentido. Cuando gira, mueve, por supuesto gira este disco haciendo contacto o base en un apoyo. Este disco está dentado, tiene una especie de tornillito sin fin que engrana mecánicamente con un engranaje. Y ese engranaje forma parte de una cadena de rodillos, que es lo que se conoce como los detectores ciclométricos. Entonces actúan sobre estos rodillos del ciclométrico y hacen que estos rodillos giren, marcando los valores de energía eléctrica. Pero eso marcaría indefinidamente. Necesitamos entonces una cupla antagónica que se oponga a la cupla motora y que dependa de la velocidad del disco. Es decir, que cuanto más energía consuma, más velocidad va a tener el disco, pero que haya una cupla motora que crezca en función de esa velocidad y lo equilibre. Y esto quede marcando un cierto valor, si no esto estaría girando indefinidamente. Entonces ahí viene un imán, y con relación a la pregunta que me hicieron en la clase pasada, si aparecía un imán en esto, sí, aparece un imán, y ese imán es el encargado de generar un flujo que le vamos a llamar un flujo permanente, un flujo phi sub P, es un flujo continuo estacionario que va a atravesar también el plano del disco, encargado de generar una cupla antagónica, proporcionada a la velocidad. A más velocidad, mayor cortes de línea de campo magnético hay, mayores valores de tensiones inducidas por rotación hay, mayores circulaciones de corrientes hay, y se generan esas cuplas antagónicas que a más velocidad, mayores tensiones inducidas, corrientes, interacciones flujos con corrientes, mayores cuplas antagónicas. O sea que a más velocidad, ecuación recta que pasa por el origen de coordenada, a más velocidad tita, a más velocidad tita, o con la letra que ustedes le quieran llamar, mayor cupla motora, cupla antagónica, que se va a oponer a la cupla motora, que es esta, así generada, y se la puede entender a partir de esta ecuación, hasta que sea igual, y esto quedará marcando un cierto valor de energía. Bueno, fíjense en que con las ecuaciones que acabamos de ver, con la composición de diagramas fasoriales, etcétera, etcétera, ya fácilmente podemos entender cómo funciona cualquier medidor a disco. ¿Existe todavía esto en la provincia, en el país? ¿Medidores a disco de inducción que funcionan bajo este fenómeno? Sí, todavía siguen funcionando. Y por lo tanto sigue siendo motivo de estudio en todas las universidades. Solo que se lo va reemplazando paulatinamente. ¿Cuál es el problema que podemos tener acá? Conseguir la condición de los 90, la cual era fundamental para que mi cupla motora sea proporcional a P. ¿Por qué? Y porque acá todo el supuesto que nosotros estamos haciendo es que el disco es, digamos, los caminos por los cuales se cierran corrientes, siguiendo esas trayectorias circulares en el disco, su impedancia compleja, no fasorial, tiene una parte imaginaria despreciable y prácticamente real. O sea que prácticamente la impedancia es resistiva pura, pero esto no es así. Los discos tienen una cierta inductancia. Y si tienen una cierta inductancia, hay una cierta impedancia. O sea que no es del todo cierto que las impedancias son resistivas puras en el disco. Y entonces acá se me arma un hermoso lío, porque ya lo que veníamos analizando, que las corrientes van a estar en fase con las tensiones inducidas, las corrientes de disco van a estar en fase con tensiones inducidas, y ya no es del todo cierto. Entonces fíjense, ahora tendremos que hablar de corrientes
magnetizantes, corrientes de pérdidas, corrientes de los discos primarias y secundarias, las cuales las vamos a componer y ya empiezan a aparecer un montón de ángulos más. Por ejemplo, comienzan a aparecer estos ángulos tita. Y eso hace, muchachos, que ahora el diagrama fasorial para un disco real, en la cual yo busco la condición de los 90 grados para que mi cupla motora sea proporcional al PAP, y ya no es tan fácil como esto que está aquí. Por eso a veces en los exámenes finales yo suelo decirle, asuma que el disco es resistivo puro. ¿Para qué? Para que el diagrama le quede mucho más sencillo. Porque si no, si los quiero complicar un poco, le digo, asuma que el disco no es resistivo puro. Entonces haga el diagrama fasorial. Bueno, resulta que tengo todo esto. Tendré un flujo Φ sub B, una tensión EB en cuadratura 90 grados con respecto a Φ sub B. Habrá un flujo Φ sub A desfasado beta BS con respecto a Φ sub B, una tensión inducida EA a 90 grados en cuadratura respecto a Φ sub A. Fíjese que hasta ahí vamos más o menos bien. Pero resulta ahora, chicos, que las corrientes IA e IB, IA, bueno, IB que acá me faltó dibujarla, sobre el flujo Φ sub B, ¿no? Acá falta una corriente, que es I sub B sobre el flujo Φ sub B. Las corrientes IA y corrientes IB, fíjense en que ya no están en fase, sino que ahora van a estar desfasadas. ¿Qué? Titas veces. S tita. Antes, estas corrientes, chicos, cuando no consideraba este triangulito de acá y este triangulito de acá, las corrientes I del disco, fíjense que se aproximaban a las corrientes IA. Y fíjense que entre los flujos, entre las corrientes, digamos, IA y FIA, era cero, el tita B casi cero. Ahora, al ver todo este triángulo, toda esta composición, las corrientes IA y los flujos FIA, las corrientes IB y los flujos FIB no están a 0 grados, no están en fase, están desfasados, ¿me van siguiendo? Ese desfasamiento está acá, tita A, y este desfasamiento acá, tita B. Y ahora entre U y A hay Φ, que ese Φ es el ángulo Φ de la carga. Pero a su vez entre las tensiones E, A y EB, acá me faltó también poner el EB, acá pongan EB, entre EA y EB hay corrientes I1 y corriente I2, que son corrientes del disco, que ahora son psi, ángulo psi de desfasaje. Un ángulo psi acá entre EB y 2, un ángulo psi entre A y 1. O sea que fíjense en cómo se ha vuelto de complejo esto. Entonces ahora, para que yo diga que la ecuación general de cupla motora en discos en medidores de disco, en medidores de inducción, sean proporcionales a la potencia, yo ahora tengo que decir que beta más tita A más Φ es igual a 90 grados. Antes yo decía beta más Φ, 90 grados. ¿Por qué? Porque entre Φ A y A, Φ A e IA, Φ B y B no había desfasaje. Y entre las corrientes de disco y las tensiones inducidas no había desfasaje. Ahora, entre FIA e IA hay desfasajes tita. Y entre IA y E hay desfasaje sí. Entonces ahora ya no puedo decir que la suma de dos ángulos sea 90 grados. Tengo que decir que la suma de tres ángulos sea 90 grados. Entonces, ¿qué debo hacer para que se cumpla esa condición de 90 grados? Y en un disco que es real, que no es resistivo puro, que es resistivo inductivo, se cumpla una condición parecida a esta que está acá, que beta más Φ sea 90 grados, en un disco que no lo es, que no es resistivo. Bueno, estos desfasajes tita tienen que desaparecer. Entonces, ¿qué tiene que pasar? El flujo Φ sub B, este que está acá, debe realizar un ángulo mayor a 90 grados con respecto de U. Para que de ese modo, al Φ sub B desfasarse más con respecto de U, minimizamos los valores de tita y hacemos que beta más Φ sea 90 grados. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? La última parte no. Esto es lo real.
Y esto, digamos, sería lo casi ideal. Esto es lo que en sí es la base del funcionamiento de los medidores, para que las cuplas motoras sean proporcionales a P. Pero acá es muy lindo porque el disco es resistivo puro. Y acá estamos considerando un disco que no es resistivo puro. Entonces, este diagrama no es igual a este. ¿Yo qué busco? Para que la cupla motora sea proporcional a P, que beta más phi sea 90 grados. Y lo cierto es que cuando yo ahora tengo este diagrama fasorial real, yo digo phi más tita más beta, eso es 90 grados. Esto que está acá, en azul, sale de mirar el diagrama. A phi de sumo tita de sumo beta me da 90. Pero la condición para que Cm sea proporcional a P es que beta más phi sea 90 grados. Si yo comparo esta ecuación de acá con esta ecuación de acá, la única posibilidad de que estas dos ecuaciones se hagan iguales es que el tita A de acá, que existe, y lamentablemente me introduce un desfasaje, se minimice lo máximo posible, se haga lo máximo posible cero para que se cumpla esto. Y es como si un disco que es resistivo inductivo se comporte como un disco resistivo. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, ya vamos a ver cómo más adelante debo buscar, por lo menos eso lo puedo ir ya adelantando en base al diagrama fasorial, debo buscar de que el flujo phi sub B con respecto de la tensión U, recuerden que el flujo phi sub B, el que se induce acá, cuando conecto en bornes una tensión U, no esté a 90 grados, sino que esté mayor a 90 grados, o sea que este desfasaje entre phi B y U sea mayor a 90. ¿Qué me va a permitir eso? Disminuir los tita. Porque es como que todos los giros, no sé si lo ven al efecto, es como que todos estos los giro, al U con el phi, los giro. Entonces el tita lo minimizo. Y para un disco que no es resistivo inductivo, lo hago que funcione como si fuese muy parecido a un disco resistivo. Ahora lo ven un poco mejor. Yo necesito que este tita se minimice y que este phi sea grande. Entonces, si este phi lo bajo un poco, lo giro para acá, lo pongo así, síganme en la línea, lo pongo así, entre U y phi ya no hay 90, hay más de 90. Pero con eso que he logrado, al phi hacerlo crecer y al tita, digamos, no hacerlo crecer, sino al tita minimizarlo. Y asemejar una condición que me están poniendo acá. Eso es lo que debo hacer y ya lo vamos a ver cómo. Pero el tita no tiene que ver con nada. ¿Cómo? El tita ese que no tiene que ver con el flujo A. El tita tiene que ver con el flujo A porque es el desfasaje entre la corriente IA y el flujo phi sub A. El tita entre el flujo phi sub A e I sub A, que antes cero, no hay desfasaje, igual que no hay desfasaje entre la corriente IB y el flujo B, resulta que ahora al no ser resistivo los discos, por lo tanto al no estar desfasada las tensiones con las corrientes epsilon, porque acá es cero, pero resulta que ahora van a estar desfasadas epsilon, que es esto que está acá, hay un desfasaje epsilon. Al haber un desfasaje epsilon, cuando yo hago la composición, me queda como consecuencia entre el flujo y las corrientes un tita, que antes no había, que era casi cero, ahora hay. Porque este desfasaje epsilon existe, porque el disco no es resistivo. Entonces cuando aparece este desfasaje epsilon entre las corrientes I1 y EA, I2 y EB, que acá falta poner EB, la composición hace de que aparezcan los titas entre IA y phi sub A. Y esos desfasajes tita hace que no se cumpla la condición de los 90 y hace que la cupla motora no sea proporcional a P. Entonces, ¿cómo hago para de alguna manera
lograr que estos titas traten de hacerse cada vez más pequeños. Bueno, la condición, para lograr esa condición, debo, ya veremos cómo, lograr que el phi sub b atrase respecto de u un ángulo que sea un poco mayor a 90 grados. Y con eso logro minimizar un poco esos titas y asemejar esta condición a esta condición. Véalo un poquito más en la casa con un poco más de detenimiento y van a, quizás lo que no están viendo ahora lo van a ver con un poquito más de tranquilidad que lo ven en la casa. No me detengo más porque ya me queda media hora, todavía falta algunas cositas más por decir. Una alternativa a esto, muchachos, es utilizar los electroimanes de tensiones, que son diseños especiales de los electroimanes. Es decir, esto quizá es lo más convencional y utilizado, pero también existen alternativas como son estas que están aquí. Ya esto a veces no lo suelo pedir, pero vale aclararlo. Son también buscando que la cupla motora sea proporcional a la potencia o energía activa consumida y que el beta más phi sea 90 grados, se diseñan electroimanes de tensiones con una especie de columna, que está acá, que es lo que se conoce como derivadores magnéticos D. Y a esos derivadores magnéticos se le pone una espira E en cortocircuito. Eso me va a permitir que con una sola fuente de tensión, si yo pongo un electroimán de tensión, devanado en este sentido, al cual le aplico una tensión U sub B, y como consecuencia de ello, de haber excitado este electroimán, circula una corriente I sub B, tendré flujos en azules que se van a, ley de Kirchhoff de corrientes, dividir en dos caminos magnéticos. Uno que va a ser un flujo phi sub D, que es un flujo por un derivador que se va a cerrar por este espacio de aire, tiene una reluctancia de aire, tiene un espacio de aire, y un flujo phi sub útil, que es el que va a atravesar la superficie del disco y se va a cerrar. De forma tal que para cualquier instante de tiempo yo verificaré que el flujo phi sub B, que es el flujo que pasa por aquí, por el electroimán, sea la composición del flujo de derivación más el flujo útil. Si nosotros hacemos un diagrama fasorial, que yo esto a veces lo paso rápido porque no me interesa ya analizar tan en detalle todo esto, pero si yo hago una composición, fíjense, tengo un paralelogramo de flujo entre el flujo útil phi U y el flujo phi sub D, la composición fasorial me da un flujo phi sub B. Ese flujo phi sub B, fíjense en que no está prácticamente en cuadratura con la tensión U sub B. Y a su vez hay circulaciones de corrientes y A y B por las espiras de cortos con sus respectivos desfasajes θ. Y hay un flujo phi sub A. Entonces, logrando que las espiras en cortocircuitos puestas sobre estas columnas, sobre estos derivadores magnéticos, me va a permitir que el desfasaje alfa que tenga acá, que es un desfasaje entre flujos, sea proporcional a un desfasaje θ entre flujos y corriente. Y esa condición va a permitir que el flujo phi sub B entre tensiones y corrientes, entre UV y la corriente IB, sea casi 90 grados. Entonces, una posibilidad para lograr la condición de que beta más phi sea casi 90 grados es haciéndolo así, con derivadores magnéticos y espiras en cortocircuito, lo cual tiene asociado este diagrama fasorial con una composición de flujo que da este paralelogramo que está aquí. No obstante ello, hay otras posibilidades. En vez de utilizar en los derivadores de una columna espiras en cortocircuito, simplemente se logra un efecto similar y por ende diagramas fasoriales similares al anterior y condiciones de beta más phi 90 grados y potencias y digamos cuplas proporcionadas a las potencias activas consumidas y energía activa consumida, logrando haciendo desplazamientos radiales de la placa. Si nosotros desplazamos la placa conductora en la dirección radial al disco, la
digamos, lo que logramos como efecto es cambiar la distribución entre las líneas de corriente que se inducen, porque con esos flujos se inducen tensión en esta placa, y el efecto sería exactamente el mismo que al hacer espiras en cortocircuito. O sea que una posibilidad es esta que está acá con espiras de corto, o no pongo las espiras y sobre una placa que esté acá, en dirección radial al disco, yo lo muevo a una placa conductora y logro un efecto similar al que lograría con una espira en cortocircuito. Y logro diagramas fasoriales parecidos y condiciones similares para la demanda de potencia. Es una variante con un solo electroimán de tensión que haría algo parecido a lo que se lograría con estos sistemas de dos electroimanes. O sea, acá yo utilizo un electroimán con un sistema derivador y espiras en corto, o electroimán con derivador y placas desplazables en direcciones radiales a las placas, a los discos al disco metálico de los medidores, o bien un sistema de dos electroimanes. Son las posibilidades, las alternativas que tengo. Bueno, todo eso tendría que ver con las cuplas motoras, que ya ahora sabemos también, no tan solo cómo se generan y de qué dependen, sino también, y no tan solo conocemos los diagramas fasoriales, sino que también sabemos cómo hacer para que esa cupla motora sea proporcional a la potencia y energía activa. Pero nosotros vimos que en el electroimán, cuando vimos este esquema, aparece esta especie de horquilla, aparece un imán que me genera un campo continuo estacionario, y cuando esto gira a una cierta velocidad n, que es proporcional a la energía demandada, se producen cortes de línea de campo magnético y se inducen tensiones alternas por corte de línea de campo. Esas tensiones alternas por corte de línea de campo es lo que se conoce como tensiones de rotación, que dicho sea de paso también lo tienen que haber visto en la teoría general de máquinas, porque a veces eso en física no se explica o no se lo explica de ese modo, pero por ejemplo en máquinas sí. Yo les voy diciendo para que vayan hilvanando electrotecnia con máquinas, con medidas, con física. Entonces se inducen tensiones alternas de rotación. Y ustedes de hecho habrán visto la ecuación general de Faraday que involucra tensiones alternas de transformación y tensiones alternas de rotación. Todo lo que es máquinas alternas estáticas tienen tensiones alternas de transformación, reactores, transformadores, monofásico, trifásico. Todo lo que es máquinas rotativas tienen tensiones alternas de rotación. Y eso forma parte de las bases para la conversión electromecánica de la energía, ¿no? Tanto motores como generadores, es indispensable las tensiones alternas de rotación por corte de línea de campo, lo cual lleva como consecuencia de ello a un estudio de las variaciones de las inductancias propias y mutuas. Porque en particular las inductancias mutuas son inductancias variables con la posición. Una variable que no entra en juego cuando estudio transformadores. Bueno, todo esas, seguramente, o es probable, supongo, que cuando vieron máquina le habrán mencionado esas tensiones alternas de transformación y de rotación. A esta altura ya tienen que estar viendo ustedes máquinas de corriente continua, arrollamientos pseudos estacionarios en máquinas eléctricas, y seguramente le tienen que haber hablado de las tensiones por corte de línea de campo magnético, ¿o no? Sí, a esta altura sí, ya estamos en noviembre. Tienen que estar en máquina continua ustedes. Bueno, ahí hay tensiones de rotación, ¿no? Bueno, siempre tensión de rotación es tensiones por corte de línea de campo. Yo hablo y siempre tengo la duda si es que lo que le estoy diciendo... ¿Vieron eso? ¿Saben? ¿Distinguen la diferencia entre una tensión alterna de transformación y una tensión alterna de rotación? No sabría decirles totalmente de máquina porque he tenido que dejar de cursar. El resto que esté cursando, digo máquinas porque ahí se aplica esos conceptos físicos que a veces en física no se lo ve con ese detalle. Ya se lo ve en los cursos específicos de la carrera de ingeniería eléctrica. Alguien que hable, por favor.
Igual yo tampoco no la estoy cursando, así que no sé si la vieron o no. Bueno, el resto no sé, quizás ni tan siquiera está prestando atención a la clase, o no sé por qué no responden, capaz que están perdidos en lo que estoy diciendo, pero las tensiones alternas de rotación se generan de dos maneras. Siempre que existen movimientos relativos entre un sistema y otro. Y eso, vamos a la física, pero no, ya no sé si en máquina lo habrán visto, pero vamos a la física. Si usted tiene un campo continuo estacionario de un imán y ustedes acercan una bobina y la mueven, y eso va conectado a un voltímetro, la mueven a la bobina, van a medir, van a ver que la aguja del voltímetro se mueve. Eso es una experiencia de laboratorio de física, de electricidad. ¿Por qué? Porque hay un movimiento relativo entre un sistema y otro, entre un campo continuo estacionario y una bobina de N-Speed. Ahora, si a la bobina la quedan quieta y lo mueven al campo, también se producen cortes de línea de campo magnético y tensiones alternas variables de rotación, cuya variabilidad dependerá de la diferencia relativa de velocidades de movimiento entre el campo y la bobina. Son experiencias de física de laboratorio. Entonces se llega a la conclusión que las tensiones alternas por rotación se generan de dos maneras. O la bobina está quieta y se mueve el campo está quieto y se mueve la bobina. ¿Importa eso? Sí, porque es el principio básico de funcionamiento de todas las máquinas eléctricas rotativas que tenemos. Justo se me pregunta si no sincrónica, de una máquina de corriente continua, de un motor, de un generador. Entonces fíjense en la importancia que tienen máquinas eso. Entonces por eso en máquinas se hace un estudio muy profundo, que después se lo tiene que continuar en cuarto año, sobre tensiones alternas de rotación y de transformación. Transformación es por variaciones temporales de flujo, de rotación por cortes de línea de campo magnético. Entonces acá fíjense, lo he llevado para ir pensando que lo han visto, y no me queda claro si lo han visto o no en física o en máquinas. En física 2 sí, ese sí, bastante bien explicado en física 2. Máquina no recuerdo haberlo visto con esa profundidad. Bien, pero bueno, física 2 sí. entonces usen, si no lo han visto en máquina, usen las herramientas de física. Entonces fíjense, cuando el disco ahora gira, este imán produce un campo continuo estacionario, que no varía en el tiempo. Cuando se mueve el disco, ¿qué está haciendo el disco? Está cortando líneas de campo magnético. Entonces, ¿qué se va a inducir en el disco? Tensiones alternas de rotación, pero por cortes de línea de campo. Porque el flujo no es un flujo alterno variable, es un flujo continuo estacionario. Entonces, no se inducen tensiones por flujo alterno variable, sino es un flujo continuo estacionario, pero es un disco que se mueve cortando líneas de campos magnéticos continuo desde ese campo continuo estacionario y se inducen tensiones de rotación. Y la frecuencia de esa tensión inducida va a depender del movimiento relativo entre el disco y ese campo continuo. ¿Sí? ¿Qué usamos nosotros de esas herramientas físicas o de algunos conceptos o pinceladas, o no sé, que habrán visto en máquina? Ese concepto de tensión alterna de rotación. Entonces, fíjense, acá está el sistema más común utilizado con dos electroimanes de corriente y tensión que generan dos flujos phi desfasado beta-bs para generar la cúpula motora. Vista lateral, aquí está esa especie de horquilla con un polo norte, un polo sur y un campo continuo estacionario que me va a generar un flujo phi sub p. Un campo, por ende un flujo phi sub p, un flujo permanente. Entonces se van a inducir en función de la velocidad del disco, del campo B y de las velocidades tangenciales del disco, como consecuencia de la velocidad angular con la que esto gira, se va a inducir una tensión EP. Y esa tensión EP va a ser proporcional al flujo y a la velocidad. Que nosotros, en términos de velocidades angulares, utilizamos la letra tita, en este caso, con nuestra nomenclatura. Entonces va a ser proporcional a un flujo phi sub p y a una velocidad angular omega. Como esa tensión se induce en el disco, y en el disco hay caminos cerrados para las circulaciones de corriente eléctrica, la tensión E sub P va a inducir corrientes I sub P que va a ser proporcionales a E sub P, y por lo tanto, como E sub P es proporcional a todo esto,
las corrientes IP inducidas en el disco va a ser proporcional a todo esto. ¿Qué va cambiando? La constante de K1 por K2, de K2 por K3, para siempre ir manteniendo una proporcionalidad. O sea que el flujo phi sub P, o sea la corriente IP, depende de ese flujo permanente IP. La interacción entre esos flujos phi sub P y la corriente I sub P es lo que da origen a las fuerzas y por ende a la cupla de frenado. Esa cupla de frenado va a ser, o sea, cupla antagónica, CAP, o como ustedes la quieran llamar, va a ser justamente la productora de la fuerza por el radio, la fuerza de frenado por el radio R. Entonces, si seguimos reemplazando ecuaciones, lo que va cambiando es la productoria y eso lo vamos viendo reflejado en los cambios de la constante. Entonces, ahora hablaremos de una constante K5, pero fíjense, la corriente es proporcional al flujo y a su vez interacciona con el flujo, o sea que me queda que es función del flujo phi sub P al cuadrado. ¿Y qué habíamos visto en la cupla motora? Y mira, en la cupla motora habíamos visto que las cuplas motoras dependían de dos flujos. Estos flujos podrían ser iguales o podrían ser distintos, pero dependían de dos flujos. Y la cupla de frenado depende del flujo phi sub P, producto de este campo continuo estacionario, pero al cuadrado. Y eso ya habíamos dicho que esta cupla era proporcional a la velocidad. Y claro, porque a más velocidad son mayores, es decir, a mayor diferencia relativa de velocidad entre un campo que está quieto y el rotor que se está, este disco que se está moviendo, mayor son las tensiones inducidas de rotación. Mayores E sub P, mayores I sub P, mayor es la interacción y mayor es la cupla. Por eso en la primera clase, en la clase pasada, hemos visto que eso tenía una variación que era una línea recta que pasaba por el origen de coordenada. ¿Me van siguiendo? Pero acá, como siempre ocurre, se producen problemas. ¿Por qué? Porque yo no puedo analizar este flujo continuo estacionario por separado de estos flujos alternos variables que generan la cupla motora. Es decir, yo tengo dos flujos alternos variables, phi A y phi sub P, que generan la cupla motora, y un flujo phi sub P que genera el flujo permanente, pero resulta que estos flujos, así como me generan las condiciones para que el disco metálico gire, no dejan de ser flujos que están atravesando este disco, o sea que también generan cuplas de frenado. Los mismos flujos desfasados, beta-BC, que son los responsables de la cupla motora, en parte también generan cuplas de frenado, proporcionales a los cuadrados, los valores eficaces de esos flujos y proporcionales a las velocidades. Entonces resulta que si yo tengo que llegar a una ecuación y ya empezar a hilar fino, la cupla frenante no tan solo depende del flujo phi sub P, si nos ponemos a hilar fino depende de la velocidad y por ende de la aceleración, es decir, de los aumentos de velocidad que tenga el disco, y si nos ponemos a hilar fino de phi sub P al cuadrado, fundamentalmente, y también en parte de phi sub A y phi sub P al cuadrado. Que si bien la interacción de los flujos de fasado beta genera cupla motora, pero cada uno por separado generan cuplas antagónicas. Cupla antagónica A, cupla antagónica B. ¿Qué hacen a la cupla antagónica total? Que es la que se opone a la cupla motora. Entonces, cuando uno dice el disco está girando porque hay demanda de potencia, uno dice la potencia UA por IA por coseno phi, que es donde está puesta la impedancia de carga. Esa es la potencia P y la energía activa que se está consumiendo. Como consecuencia de ello, hay un aumento, conforme aumenta la potencia, hay un aumento de velocidad, que es la aceleración. Tita punto, va aumentando la velocidad. Pero eso está dividido en todo esto que está acá, que es la cupla de frenado. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Porque yo decir ahora que esto es lineal, perfectamente lineal, así como lo hemos visto en la clase pasada, esto ya no se cumple, si no ponemos hilo fino. ¿Por qué? Y porque tenemos un flujo phi sub B que depende de la tensión, que ese medianamente no cambia. Un flujo phi sub P que es generado por una horquilla, por el imán permanente, tampoco ocasiona problema.
Pero en el medio tenemos un flujo FISO A que depende de la corriente. Y la corriente de carga es variable en función de cómo varía la impedancia de carga. Esta impedancia de carga varía, se hace más chica, más grande. Esta corriente que circula por acá, analizada fasorialmente, eso lo han visto en circuito 1, en electrotecnia 1, esta corriente será más grande, más chica, más grande, más chica. El tema es que cuando se haga más grande, la excitación de este electroimán es mayor. Cuando la impedancia sube, la corriente baje, la excitación de este electroimán es menor. ¿Y qué pasa con las excitaciones? Y por leyes del magnetismo, las excitaciones generan mayores o menores flujos. O sea que el flujo φA crece y decrece conforme la excitación de este electroimán se hace más grande o más chica. ¿Y de quién depende la excitación de este electroimán? Y de cómo varía la impedancia de carga. Y en función de cómo varía la impedancia de carga, hay más o menos flujo de potencia del lado fuente al lado carga. ¿Me van siguiendo? Entonces acá, esta FISU A, que forma parte, que encima está al cuadrado y forma parte de la cúpula antagónica, es un problema. Genera un problema. Entonces, ¿cómo hago para solucionar esto? Bueno, la forma es esta. Se diseña el electroimán de corriente de modo tal que la cúpula motora aumente un poco más con IA. Y eso contrarresta el frenado. O sea que fíjense en que en vez de seguir la curva esta negra, que sería en el gráfico de la clase pasada, la curva roja esta que está acá, que donde estábamos viendo los conceptos preliminares de funcionamiento, ahora en realidad la hacemos que sigue una curva así, no tan lineal, sino con un poquito de comba, y se ve y un poco que va se hace más divergente, más separada de la curva esta negra. ¿Se entiende? Entonces, primero hacemos, por supuesto, que el flujo phi sub P, sea alto del imán de frenado, de la horquilla, y mucho más importante que estos dos flujos. O sea, primero y principal, hacemos un flujo phi sub P mucho más alto que estos dos. O sea, que sea preponderante phi sub P con respecto a estos dos. O sea, en términos relativos, hacemos que estos flujos sean menores o despreciables, valores eficaces, flujos alternos, sean despreciables con respecto a los Maxwell de línea de campo magnético o Weber de línea de campo magnético de este flujo phi sub P. O sea, este flujo phi sub P es mucho mayor que estos dos. Una cosa que hacemos. ¿Para qué? Para que esta ecuación se aproxime más a este paréntesis que sea prácticamente todo phi sub P. Y lo segundo que hacemos es esto que está acá. El electroimán de corriente, es decir, el FISO A, se diseña de forma tal que la cúpula motora con IA aumente más que proporcionalmente, cosa que contrarreste la cúpula de frenado. ¿Se entiende? Entonces, de ese modo logramos que contrarrestar estos fenómenos, si se quieren, o efectos parásitos de frenado, que aunque lo quisiéramos no evitarlo, lo tenemos. Porque está bien, son indispensables para generar la cúpula motora, pero resulta que justo por separado, cada flujo al cuadrado, y me produce o contribuye a la cúpula antagónica. Y esa cúpula antagónica debería ser solo proporcional al flujo phi sub P, y no a estos flujos phi A y phi B, que desde el punto de vista antagónico son flujos que producen cúpulas parásitas adicionales, que hace que el equipo mida mal, porque los puntos de equilibrio van a ser distintos. ¿Se entiende? Por eso acá le pongo un θt, que es la velocidad teórica del disco, y acá un θr, que es la velocidad del disco si no se refuerza la cúpula motor. Entonces fíjense en que cambia. Yo, ¿cómo logro contrarrestar ese efecto? Y bueno, haciendo que una curva roja diverja de la curva negra, actuando o modificando un poco el electroimán de corriente en la fase de diseño, de construcción del equipo, de forma tal que el flujo FISO A, que es el más variable porque depende de la impedancia de carga, y la impedancia de carga hace que varíe la corriente, al variar la corriente varía la excitación del electroimán de corriente, bueno, todo eso esté compensado.
Si no hago esas compensaciones, bueno, los puntos de equilibrio entre cupla motora y cupla antagónica van a ser distintos y las indicaciones de energía van a ser erróneas. Todo eso me introduce error en la medición. ¿Se entendió? Ingeniero, Sí. entonces si no se mejora si no se refuerza la cúpula motora, la potencia medida sería menor. Claro. Sería un Ahí. inconveniente para la que nos brinda el servicio, porque nos Claro. estarían cobrando menos potencia. Claro, exactamente, introduzco error en la medición. Entonces le conviene mejorarlo o reforzarlo al menos. Claro, sí, lógico. Y es por eso que justamente se hace todo eso. Tengo que eliminar estos efectos parásitos de cuplas generados por los valores eficaces de los flujos alternos variables de la cupla motora, que son indispensables para que el disco gire, pero que por separado contribuyen a la acción de la cupla antagónica y hacen que los puntos de equilibrio entre cuplas motoras y cuplas antagónicas, cuando varía el estado de carga, se equilibran en puntos distintos. Entonces, eso da como consecuencia, como vos dices, errores en la medición. Entonces, debo reforzarlo. ¿Qué hago? Un flujo phi sub P continuo estacionario mayor o preponderante a los flujos estos, cosa que en términos relativos ese paréntesis sea más proporcional a phi sub P que a esas sumatorias de flujo, o por lo menos tengan un peso en cuanto a la ponderancia, un peso relativo menor respecto al flujo phi sub P. O sea, lo hago bastante grande, pongo un señor imán ahí para la cupla de frenado. Y en segundo lugar hago esto que está acá, que es lo que tiene que ver con lo que vos estás con lo que vos estás comentando. No sé si todos lo han visto, lo que dice el compañero es que el punto este sería este que está acá y no este que está aquí. Entonces tendremos una medición por defecto y no por exceso. Cualquiera sea el caso, tengo un error en la medición de potencia. Sí, eso sí lo he visto. Ahora, la cupla motora del flujo A contrarresta el frenado de los dos flujos A y B, o contrarresta el frenado del imán permanente. O ambos dos sumados. Ambos dos sumados. Ambos dos sumados. Perfecto. Bueno, el resto, dudas, consultas, preguntas, más o menos lo van viendo, lo van siguiendo. Fíjense en que acá estamos ya hilando fino, pero ustedes están formándose para ingenieros electricistas, entonces estas cuestiones las tienen que saber. Yo a veces ni llego a preguntar esto en un examen final, porque con mucho menos que estas cosas, lo desapruebo, porque no saben una cupla, qué es una cupla motora, no saben qué es una cupla antagónica en un medidor de inducción, no saben de qué dependen, no saben cómo hacer para que una cupla motora sea proporcional a P. Y son cosas, fíjense, básicas, no saben un esquema básico con dos electroimanes y un disco y un diagrama fasorial. Cosas básicas no las saben. Entonces, chicos, bueno, eso da lugar a que hay cosas que sí la tienen que saber. Que una cupla motora es proporcional al producto de flujos, una cupla antagónica es proporcional al flujo phi sub P, por lo menos básicamente debería ser así, ya sin entrar en estas cuplas parásitas adicionales que introducen error en la medición, pero por lo menos que sepan que es proporcional al phi sub P, lo tienen que saber. Ahora, si no saben eso, muchachos, que sí que no tienen la más pálida idea cómo funciona un medidor de energía eléctrica y resulta que ustedes van a ser ingeniero electricista. Entonces tienen que saber esas cosas. Bueno, todo eso se suple con estos temas que se vienen desarrollando. Jóvenes, sobre todo los que no participan en clase, dudas, consultas, preguntas.
Yo tengo una duda con respecto a la cupla antagónica. Sí. Cuando dice en la fórmula, ¿En esta? en la anterior. Acá. Sí, cuando dice radio. El Porque es radio, cupla, es fuerza por radio. Es F el por radio. radio, el radio es el R minúscula que aparece ahí. El radio y el R minúsculo que aparece ahí. Sí, Listo. exacto. Bien, es cierto. Sí. Porque acá es donde se produce la Claro, porque interacción está el entre el otro radio ahí. flujo y corriente, y acá, claro, exacto. Bien, gracias. Son fuerzas periféricas que dan lugar a las cuplas. Bueno, chicos, no sé, si no hay más dudas, desocupados. Perfecto, profe. Estamos viendo entonces. Bueno, De bien. que estén bien, nos vemos el día jueves y continuamos con medidores. Esta clase, esta diapositiva, también está ya en el aula virtual. Perfecto, profe. Que ande bien. Hasta luego, profe. Gracias. Que estén bien, chicos. Chao, chao, hasta luego.